El canal del Congreso presenta. La preventa de boletos se ha convertido en una problemática que causa discriminación. Genera asimismo aumento de precios, agotamiento de entradas, exclusividad y falta de transparencia. Resolver este tema está en las manos del Legislativo y es uno de los pendientes de la actual 65ª legislatura. Nosotros creemos que debe de regularse este tipo de competencia para que todos los ciudadanos que deseen acceder a este tipo de eventos puedan hacerlo en equidad de circunstancias. ¿De qué va la iniciativa que ya se prepara en el Senado para solventar esta laguna legal? Se los contamos en un momento más. Por ahora, lo que corresponde es darles la bienvenida a Cámara Alta. Arrancamos. Hace 10 años México firmó el Tratado sobre el Comercio de Armas con el propósito de prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Se trata de una prioridad en cuanto a política exterior que involucra fuertemente a la actividad parlamentaria de la Cámara Alta. De acuerdo con datos de Amnistía Internacional, cada año se fabrican 12,000 millones de balas, cantidad suficiente para matar 2 veces a todos los habitantes del mundo. La violencia por arma de fuego es una tragedia cotidiana que afecta a personas de todo el planeta. Desde diciembre de 2014 entró en vigor el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas TCA, que impone estrictas normas a las transferencias internacionales de armas, pero aún así el comercio internacional de armas sigue en aumento. Los antecedentes los vamos a encontrar a mediados de los años 90, cuando un grupo de premios Nobel de la Paz, entre los que se encontraba el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, y organizaciones no gubernamentales, se comprometieron a establecer un código de conducta para prevenir el tráfico de armas a los regímenes dictatoriales. Cuando los estados partes dan entrada a dicho tratado, se obligan a evaluar sus exportaciones de armas convencionales para determinar si existe el peligro de que se utilicen para incentivar los conflictos existentes. Tienen prohibido autorizar transferencias de armamento que puede ser empleado en la comisión de genocidios y crímenes contra la humanidad. Y están obligados a tomar medidas para prevenir el desvío de armas al mercado negro, así como elaborar informes de sus importaciones y exportaciones de armas convencionales. De acuerdo al informe 2022 del Monitor Internacional, resulta que si no es una prioridad para los estados, esta cuestión no la abarcan y se enfocan a otros asuntos. También ocurre que las normas de aplicación del tratado se encuentran determinadas por los países exportadores de armas. Algunos de los grandes fabricantes y exportadores de armas como Rusia y Estados Unidos han demostrado poca voluntad en ratificar el tratado. Por ello, el gobierno mexicano cambió la estrategia y decidió demandar directamente a los 11 gigantes de la industria armamentista norteamericana por facilitar el tráfico ilegal de armas a nuestro país. La estrategia legal que usted impulsó ante los tribunales estadounidenses para atender el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país, que aunque aún no ha prosperado, reconocemos como un planteamiento innovador para afincar responsabilidades a los productores de armas. En vista de que este asunto rebasa las voluntades de los gobernantes, los parlamentos se ven obligados a tomar la batuta en torno a la universalización y aplicación del tratado. México, al firmar y ratificar este tratado, se reiteró su compromiso con la paz y la seguridad internacionales, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. De acuerdo al Parlamento Europeo, la participación es de suma importancia, la participación de los parlamentos, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, para que se cumplan las disposiciones del tratado. Para vivir es demasiado el tiempo, para saber no es nada. ¿A qué vinimos? Noche, corazón de la noche. No es posible sino soñar, morir, soñar que no morimos y a veces un instante despertar.
este 2023 se cumplen 49 años del fallecimiento de Rosario Castellanos, misma edad que tenía la poetisa el día de su trágica partida. Rosario Alicia Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, pero vivió su niñez en Comitán, Chiapas, lugar donde tuvo contacto con la exuberante selva y fue testigo de las injusticias en contra de las etnias Tojolabal y Celtal. En 1941, Rosario Castellanos regresó a la Ciudad de México para ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose de esta como maestra en filosofía en 1950. Gracias a su destacado desempeño académico, obtuvo una beca y viajó a España para estudiar estética. De regreso a su patria, se convirtió en profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM e impartió clases también en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Wisconsin, entre otras, lo cual combinó con la promoción cultural, el periodismo, la diplomacia y la escritura literaria. De esta última destacan sus novelas, cuentos, poesía y dramaturgia, entre ellas Balún Canán, publicada en 1957, Ciudad Real, publicada en 1960, y Oficio de Tinieblas, publicada en 1962, la cual ha sido calificada como una de las más grandes obras indigenistas escritas en México. Rosario Castellanos fue considerada como parte de la generación del 50, donde destacó por su profunda reflexión y crítica sobre la situación de los pueblos originarios y de la mujer. En 1971, Rosario Castellanos fue nombrada embajadora en Israel y 3 años después, el 7 de agosto de 1974, murió en Tel Aviv a la edad de 49 años por una descarga eléctrica. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México. El 23 de marzo del 2021, el Senado mexicano aprobó un dictamen para crear el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos, como reconocimiento a esta gran escritora, quien dejó un legado imprescindible a través de su vida y obra. Recién presentada ante la Comisión Permanente, senadoras y senadores del PT generaron una iniciativa que pretende dar solución a una laguna legal que a lo largo de décadas se ha convertido en una práctica monopólica descarada que orilla al público a pagar hasta 3 o 4 veces el valor de un boleto para acceder a un espectáculo. Se trata de la preventa y reventa de boletos y de ello va la propuesta de la Cámara Alta. Pasa mucho que, o a mí me ha pasado, que luego entro a una preventa y en menos de 30 segundos ya no hay. O tenemos que andar buscando quién tiene una tarjeta del banco que están vendiendo la preventa, ¿no? O sea, creo que no se vale. La preventa de boletos se ha convertido en un problema para todo aquel que pretende asistir a un evento recreativo y de tipo masivo, ya sea musical, deportivo o de espectáculos en general. Esto debido al aumento excesivo de precios, entradas agotadas, exclusividad y falta de veracidad y transparencia al momento de abrir las taquillas. Por tales motivos, las preventas se pueden tipificar como una práctica discriminatoria y monopólica. Existe esa práctica monopólica porque en el momento en que la boletera y ya sea la parte con la que convienen, que sería una institución financiera o bancaria, prevén o establecen ciertas formas y condiciones para el pago y acceso a los servicios que presta la boletera, en ese momento para mí se configura una práctica monopólica. El fenómeno de la preventa vulnera los derechos de los consumidores, ya que pueden llegar a ser estafados por los revendedores, no solo perdiendo su dinero, sino también poniendo en riesgo su integridad. Esta situación lamentable se ha convertido en una laguna legal para beneficio de unos cuantos a costa del daño de la gente. De acuerdo al concepto que la misma ley maneja, tienen que haber una competencia entre sí, y el hecho es que la boletera pues no tiene un fin comercial y la institución financiera o bancaria pues tiene fines bancarios o financieros. Entonces en sí no compiten y
en realidad, como no existe una competencia entre ellos y es un acuerdo comercial de negocios lo que ellos realizan, no entra dentro del concepto, o la interpretación de ellos no entra dentro del concepto de una práctica monopólica. A esta práctica, hoy se suma la clonación de boletos que muchas personas enfrentaron a las puertas del Estadio Azteca durante el concierto del reggaetonero de moda. Ello detonó que el grupo parlamentario PT presentara una iniciativa para modificar la Ley Federal de Competencia Económica a fin de prevenir estas situaciones. Nosotros creemos que debe de regularse este tipo de competencia para que todos los ciudadanos que deseen acceder a este tipo de eventos puedan hacerlo en equidad de circunstancias, que no se segmente, evidentemente tampoco se discrimine, y que puedan ser procesos transparentes. Si vas a tener una etapa de preventa, pues que sea una preventa al público en general, que tenga reglas demasiado específicas, que sean transparentes, que sean accesibles para todo el público que puede adquirir los boletos para acudir a este tipo de eventos. El Senado de la República está convencido de que se debe acabar con esta práctica, pero las personas afectadas deben contrarrestar este vacío jurídico a través de las quejas unánimes en la Procuraduría Federal del Consumidor. Insisto, hay dos grandes dificultades que tenemos en el momento. Una es competencia estricta del Poder Legislativo, tiene que ver con regular este tipo de prácticas, y otra que ya tiene que ver con las instituciones públicas que están encargadas de vigilar su cumplimiento. Pero para que todo esto pueda darse necesita en principio pues plasmarse de manera específica en la ley. La legislación internacional sobre derechos humanos reconoce el acceso a la vivienda como la posibilidad de vivir en algún lugar con seguridad, paz y dignidad, es decir, el derecho a una vida adecuada, y que va de la mano con otros derechos humanos tales como la sanidad, la seguridad, el empleo, la salud, la privacidad y la educación. De acuerdo con ONU Habitat, los estados deben reglamentar los mercados de la vivienda y los arrendamientos, así como garantizar el financiamiento sin discriminación. En España, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley de vivienda que impondrá límites a los precios del alquiler en las zonas con mayor demanda de varias ciudades. En París se implementó desde 2019 una medida de control de precios a las viviendas debido a que en los pasados 10 años se habían disparado los costos hasta 40%. Por la alta demanda, Países Bajos ha impuesto multas a la vivienda inhabitada y al sobreprecio del alquiler. En el caso de América Latina destaca Chile, donde la participación del Estado en la construcción de la vivienda es fundamental. Se estima que el financiamiento estatal participa en un 80% de las viviendas que se construyen en todo el país. En nuestro país, el derecho a la vivienda fue reconocido en su origen como una prestación social hacia los trabajadores. Luego evolucionó como un derecho hacia las familias y hoy, tras las respectivas adecuaciones legislativas, se considera como un derecho de todas y todos los mexicanos. El amaranto ha sido la base de varios remedios medicinales ancestrales y hoy en día es foco de atención de varios investigadores que han encontrado en esta semilla una sustancia muy específica que puede llevar al potencial tratamiento y cura de algunos tipos de cáncer. Por todo el arraigo, valor nutricional y medicinal, se presentó en la Cámara Alta una propuesta para conceder al amaranto un día especial dentro de nuestro calendario. El amaranto es considerada una semilla ancestral, pues desde la época precolombina predominó en Mesoamérica como alimento. Sus enormes beneficios nutricionales están comprobados y gozan de reconocimiento dentro y fuera de México. Y además de haber sido fuente de energía para guerreros aztecas, también lo ha sido para astronautas de la NASA.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, clasificó al amaranto como el mejor alimento de origen vegetal y como uno de los cultivos mundiales con mejor potencial para explotación económica y nutricional a gran escala. De tal forma que se trata de una de las soluciones más prometedoras para algunos de los retos sociales y económicos más urgentes del país, como el hambre y la pobreza. Pero a pesar de ello, en México aún no se le ha considerado como un producto básico y estratégico. El amaranto merece ser considerado en la lista de alimentos básicos y estratégicos del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De esta manera, estamos recuperando un patrimonio cultural ancestral y a la vez protegiendo el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, sobre todo de niñas y niños y personas vulnerables. Actualmente, el amaranto se cultiva en pequeñas áreas de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Jalisco, pero la zona más importante se ubica en las faldas de Cerro del Teutli, en Tláhuac y Xochimilco, donde las familias del pueblo de Santiago Tulyehualco conservan la herencia de sus abuelos. Esto ya va de antepasados, mis abuelitos son los iniciaron a producir el amaranto, a sembrarlo, y de ahí le gustó a mi mamá. Mi mamá nos enseñó a nosotros y pues es algo que nos ha gustado como familia, de tradición en tradición. Elaboramos alegrías de amaranto, de miel, galletas, panquecitos, todo lo que podamos derivar del amaranto, lo transformamos. Es importante porque es un alimento muy nutritivo con muchas vitaminas, minerales, es un producto completo. Con la finalidad de reconocer su importancia cultural, ecológica, social, agrícola y alimentaria, así como su papel fundamental para el desarrollo del campo y para el futuro de la nutrición de México y el mundo, el Senado de la República propuso declarar el día 15 de octubre de cada año como el Día Nacional del Amaranto. La gente pues a lo mejor se interesaría más en el amaranto, en saber qué es el amaranto, porque hay mucha gente que igual no lo conoce. Es muy importante que el Senado haga esto, pues para que sea reconocido el amaranto como un producto, pues parte de la canasta básica, porque es un producto muy nutritivo y muy importante en todo sentido. Diversos estudios han revelado que el consumo regular de amaranto tiene efectos antihipertensivos, inhibidores de la proliferación celular cancerosa, antioxidantes, además de que ayuda al control de índices de glucosa y a una mejor digestión. Por ello es que se busca aumentar su difusión para que se incluya más en la dieta de los mexicanos. Con la llegada de los europeos al continente americano, este fue dividido entre España y Portugal mediante el Tratado de Tordesillas, el cual era un pacto para repartirse las tierras descubiertas y por descubrir fuera de Europa. Dicho tratado era una división imaginaria de un espacio desconocido, por lo que al final España obtuvo la mayor parte de las tierras, las cuales fueron difíciles de gobernar y mantener bajo control. Esto permitió que piratas y corsarios llegaran a las zonas poco exploradas por los españoles, como el caso de Belice, provocando enfrentamientos sangrientos entre la corona española y la corona inglesa. A pesar de esto, Inglaterra nunca dejó el territorio y decidió llamarlo Honduras Británica. En 1783, ambos gobiernos firmaron los Tratados de Versalles, a través de los cuales se reconoció el derecho inglés para explotar económicamente la Honduras Británica. Posteriormente, con la consumación de la independencia de México, los ingleses se negaron a reconocer la independencia mexicana y rechazaron la soberanía de la Confederación Centroamericana sobre Belice. En 1840 inicia en el sur de México la Guerra de Castas, un enfrentamiento entre campesinos y caciques mayas en contra de los blancos y mestizos que los explotaban. Durante este periodo, México y el Reino Unido firmaron el Tratado Spencer-Mariscal, esto con la intención de mitigar la Guerra de Castas, por lo que México tuvo que ceder sus derechos de soberanía sobre Belice. Posteriormente, este tratado dio lugar al Tratado de Límites firmado el 8 de julio de 1893, en el que se establecieron los límites de México y la entonces colonia de Honduras Británica.
Más tarde, el 7 de abril de 1897, el tratado fue modificado y se estableció la línea fronteriza, la libertad de tránsito a las naves mexicanas y la prohibición del tráfico de armas y municiones, las cuales eran facilitadas por los ingleses a los mayas para la guerra de castas. 12 días después, el 19 de abril, el Senado mexicano aprobó el tratado y el 3 de agosto de 1897 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. En el año 2004, México fue el primer país de América Latina en ratificar el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Este hecho marcó la pauta para que el recinto legislativo del Senado de la República se convirtiera en un espacio libre de humo de tabaco. Por tal motivo, el senador Eduardo Ramírez Aguilar indicó que de acuerdo al reglamento se entenderá por recinto al conjunto de edificios que albergan al Senado y sus dependencias. Las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos hicieron un llamado para promover espacios 100% libres de humo de tabaco y proteger a los no fumadores para convivir sanamente, haciendo énfasis en lo dañino que es este producto para quienes lo consumen y las personas que los rodean. Aunque la principal causa de un golpe de calor es la temperatura, factores como el medio ambiente, el ejercicio y las características personales favorecen su aparición. ¿Quiénes son las personas más vulnerables a un golpe de calor y cómo identificarlo? Les contamos a continuación. En la historia de la Tierra, el clima ha cambiado en diversas ocasiones. El proceso de cambio climático actual es diferente a los que se han presentado en el pasado debido a la influencia humana, factor que también ha sido determinante en la velocidad del fenómeno. Yo creo que hemos jugado tanto con la naturaleza que no podemos pasar desapercibido que el clima ha ido cambiando a través de los tiempos. Ya no tenemos las mismas temporadas que antes, ¿no? Y cada vez es más intenso. En el Senado de la República, la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas llevar a cabo acciones que permitan difundir información sobre lo que es un golpe de calor y las medidas preventivas que se pueden realizar si este se llega a presentar en cualquier miembro de la sociedad. La prevención, o sea, tenemos que informar a la comunidad qué temperaturas vienen, cómo deben cuidarse, asistir, tomar suficiente agua, asistir a servicio médico en caso de sentir ese tipo de síntomas. Las olas de calor que se presentan en distintas regiones plantean retos al bienestar, en especial hacia los adultos mayores, niños e incluso nuestras mascotas. Si no tienes necesidad de andar en la calle, pues no, porque o sea, desgraciadamente, pues sucede. La gente que no tiene un transporte o algo, pues está más expuesta. La gente de mayor edad, los niños, ¿no? En las escuelas, pues hay que también tomar esas medidas de no sacarlos en horas en que está la temperatura más alta para prever todo ese tipo de situación. Algunas recomendaciones que pueden ayudar a prevenir y evitar un golpe de calor son: evitar la exposición prolongada al sol, no realizar actividad física en las horas más fuertes de calor entre las 12 y las 16 horas. Vestir ropa holgada, fresca y de colores claros. Usar gorros o sombreros. Hidratarse regularmente. Buscar la sombra y lugares frescos. Y no dejar nunca a nadie, personas o mascotas, dentro de un auto estacionado en horas de calor intenso. Es así como llegamos al final de la presente emisión de Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. Comentarios, sugerencias o aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos instantes en pantalla.
En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, me despido deseando que la pasen muy bien. Cuídense mucho, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó